Fenomenal, vale, estamos ya unos cuantos. Pues empezamos ahora mismo. Bienvenidos a todos a Plan 2020, una iniciativa de Quondos, quondos.com, la plataforma de formación online pionera que comenzó en junio de 2013, hace ya 5 años. Quien lo diría, han pasado 5 años desde que Quondos, con Alex Navarro, Carlos Bravo a la cabeza, comenzaron a decir vamos a hacer formación online y vamos a hacer cursos online en español. Y aquí estamos. Yo soy Luis Ángel Mendaña, más conocido como Lugarcén, y soy el conductor, presentador, organizador de todos estos webinars de verano en los que pues queremos hacer un repaso con la excusa de que estamos ya muy cerca del cambio de década. Queremos hacer un repaso de cómo será el digital, el online, el marketing, los negocios, los emprendedores, todo lo que se nos ocurra, cómo podrá ser dentro de una década. Si os fijáis, en esta década en la que estamos, en esta década del 2010, han cambiado tantas cosas, han cambiado un montón de cosas en nuestra vida. Y básicamente todo se basa en dos cosas, por lo menos para mí. Es la capacidad de información y la otra la capacidad de comunicación. Ha crecido enormemente nuestra capacidad de información y ha crecido exponencialmente nuestra capacidad de comunicación con los demás. Por eso, pues estos webinars que se nos ocurrieron en Cuondos de decir, pues vamos a hacer unos webinars en verano, vamos a hacer un webinar a la semana con cosas y con la excusa un poco la idea que tuvimos de ¿cómo será todo en la década que viene? Pues estamos cada vez sacando más cosas hacia afuera, con un proyecto más atractivo. Quiero que veáis aquí abajo lo pone, tenemos esta dirección de Telegram, t.m/cuentos 2020, es algo que si lo ponéis dentro de vuestro navegador de internet podréis acceder al grupo de Telegram, y es porque vamos a meter más comunicación en este plan 2020. Vamos a tirar para adelante con más cosas y queremos que hablemos entre todos y que entre todos nos ayudemos pues a ver cómo va a ser el trabajo y la vida en el futuro, en un futuro muy cercano. Si tenéis Telegram, apuntaros porque vamos a hacer muchas cosas en ese grupo. Pues nada, pues ya paso con nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Lisandro Caravaca, emprendedor social en Eduscopia y una persona con una trayectoria profesional, a pesar de su juventud, espectacular. He puesto emprendedor social en Eduscopia, pero en realidad hace 1000 cosas y tiene 1000 ideas en la cabeza. Y es una muestra muy clara precisamente de lo que va a hablar hoy, que es de los millennials, porque la década que viene será una década en la que la generación millennial estará pues casi en lo más alto, ya con un bagaje profesional, con muchas cosas encima, y donde culturalmente además ya ahora se está empezando a ver que funciona, que los millennials están teniendo una salida hacia afuera muy interesante. Voy a saludar a Lisandro, para eso le voy a activar el micro. Lisandro, ¿estás? Hola, buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Muy buenas, amigo. ¿Qué tal estás, Lisandro? Hola, muy buenas de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y con muchas ganas de, bueno, pues de hacer este webinar y de chatear con todos vosotros. Pues sí, yo también con muchas ganas de escucharte y todos con muchas ganas de escucharte, así que ya no me lío más porque quiero pasar al tema. Y lo primero, una cosa que veamos que se había comentado en el grupo de Telegram, que tú habías dicho, que es que la generación de millennial tiene su polémica y tiene su historia. ¿Por qué crees que es una generación con polémica? Está bien la pregunta, luego voy a compartir pantalla para que podáis ver la Sí. presentación que he preparado y haya un poquito un hilo conductor. Pero respondiendo a la pregunta de por qué es polémica, justo lo comentaré un poquito más adelante. La respuesta principal es por un lado, las interpretaciones que se da al concepto millennial, por otro lado, los prejuicios que hay también en muchos aspectos, y por otro lado, otro tema peligroso también que es las generalidades o las generalizaciones, es decir, a meter a toda la sociedad, mejor dicho, toda la generación en un mismo saco. Y luego hablaremos también de un concepto que viene en una de las diapositivas que se llama
juvenoia. Es un concepto que lo leí de la doctora Dolores Reich y justamente es por así decirlo, una especie de miedo, de alguna forma, a que los millennials pues tomemos las riendas de la sociedad, ¿no? En el famoso relevo generacional, un poquito miedo en cuanto a la juventud. Así que eso justo lo vamos a definir, pero para no demorar la respuesta a tu pregunta, pues lo resumo de esa manera, Luis Ángel. Vale, pues perfecto. Mira, te voy a convertir en presentador, entonces Vale. pasaremos a ver tu pantalla, o eso debería de pasar, y vamos a Pues ello elijo, porque... sí, mostrar mi pantalla. Estupendo. Si le doy a mostrar mi pantalla, me confirmáis vosotros. Vale, ahora ya te estamos viendo. ¿Tu pantalla? ¿La estáis viendo? Sí, estamos Vale, en voy a minimizar PowerPoint. la parte de la derecha. Si esto lo bajo así, Ahí tenemos el PowerPoint. Muy bien. Pues nada, Lisandro, ver, adelante, te escuchamos. vamos, bueno, cualquier cosa estaré pendiente también en lo que pueda del grupo de Telegram para que sea un poquito más dinámico y tú, Luis Ángel, evidentemente, pues me vas haciendo un Exacto. poquito de moderador también. Muy bien. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por la invitación a esta iniciativa que me encanta, ya no solo por la variedad de contenidos, sino bueno, pues la proyección de denominarlo Plan 2020. Y venimos a presentar esta charla que se titula así, Millennials, la llave del futuro. Fijaos que yo escribo Millennials a lo anglosajón, por así decirlo, ¿no? Con doble L y con doble N. Es un tema importante también luego a la hora también de buscar contenidos en las redes, ¿no? Y el propio posicionamiento. Así que veáis que yo lo voy a difundir de esa manera. Y luego, por otra parte, podéis encontrarme también en las redes sociales, evidentemente. Mi usuario en Twitter es @lisandrotradu, como traductor, ¿vale? Bueno, antes de nada hay que hacer una contextualización, como es evidente. Millennials, bueno, se define la generación nacida entre el año 1982 y el año 1995 aproximadamente. Aquí vais a ver que dependiendo de la literatura que toméis o las fuentes de referencia que toméis, pues las fechas pueden ir variando. Hemos tomado como referencia esta fecha y en todo caso el concepto es originario de estos dos señores, de Neil Howe y William Strauss, del año 2000. Y esto de los millennials, pues bueno, es un concepto que se puso de moda hace ya unos años, evidentemente, sobre todo en la línea del marketing, de los medios de comunicación y demás, para, bueno, pues de alguna forma dar nombre a una generación y luego, evidentemente, pues tratar de colocar los productos o los servicios a esos jóvenes que se iban haciendo adultos. Y justamente Millennial hace referencia a la generación que se hizo adulta con el cambio del milenio, y ahí el año 1982. Y en España somos concretamente 8 millones de millennials. Por cierto, me he olvidado de saludar evidentemente a toda la gente que está conectada, que seguramente haya personas que estén en otros lugares del mundo también, así que en este caso estamos buenas tardes en España, pero seguro que podemos decir buenos días o buenas noches dependiendo del lugar del mundo en el que estéis. Así que muchas gracias a todos vosotros por la conexión también, concretamente un 1 de agosto de 2018, ¿no? Que no es fácil tampoco conectarse un día como hoy. Bueno, hemos visto qué es la definición de la generación millennial, pero luego también tenemos que ver un poquito, rápidamente contextualizar qué nombre reciben otras generaciones. No vamos a definirlas todas porque el tiempo que tenemos es limitado, pero las definiríamos en estos bloques. Probablemente las que más conozcáis son los baby boomers. En este caso podríamos decir que son los padres de los millennials. La generación X, vamos a decir que serían los hermanos mayores, de alguna forma. Luego veis que tenemos un subgrupo también, los nacidos entre el 78 y el 82, que se les denomina Senials. Luego tendríamos nuestros hermanos pequeños, llamémoslo así, incluso hijos, que serían los nativos digitales. Y bueno, los nativos digitales también hay cierta controversia en cuanto a las fechas, bueno, pero lo establezco un poco de esa manera. Y luego vendría por último la generación alfa. Veis que se termina el abecedario, la generación X, la generación Y, la Y y la generación Z. Y ahora volvemos a empezar con la generación alfa, que yo diría que serían los que nazcan a partir del año 2020. Es justamente muy interesante que este proyecto se llame Plan 2020, porque bueno, todo el mundo dice, todos los estudios, que el año 2020 será un año de cambio disruptivo, todos los planes de los gobiernos están hechos hacia
y de instituciones están hechos hacia esta fecha, entonces es un tema importante. Cuando empezamos a trabajar este proyecto en Eduscopia, tanto por la parte formativa como por la parte de divulgación, nos prometimos un poco intentar hacer dos cosas, ¿no? La primera es no incurrir en tópicos ni en estereotipos. Es decir, como veis aquí, los millennials fueron portada de la revista Time, y es verdad que de alguna forma pues, se nos trata de encasillar a todos en el mismo saco, ¿no? Con los mismos sinónimos, con los mismos tópicos, luego lo iremos viendo. Y por otro lado, otra norma que nos quisimos autoimponer era, al contrario, reunir todas las particularidades de nuestra generación, que como sabéis y como vais a ver a continuación es, si por algo se caracteriza es porque es muy, muy diversa. Y cuando hablamos de los millennials, pues también hay gente que no les resulta, bueno, apropiado ponerle un nombre o que no se sienten identificados o que ni siquiera conocen el concepto, ¿no? Y la pregunta que muchas veces nos hacen o nos hacemos es ¿por qué le ponemos nombre a todo? Bueno, pues en cierto modo es bastante importante, ¿verdad? Porque cuando lo estamos estudiando, analizando, eso nos permite aportarle cierto contexto y significado a los conceptos, ¿verdad? Por otro lado, ayuda a comprenderlo mejor, depende también de la medida con la que se tome. En este caso, los millennials, bajo nuestro punto de vista, le dan nombre a toda una generación, independientemente de su procedencia, de su nivel de estudios o su trabajo. Y luego, por supuesto, el hecho de poner etiquetas también pues, da cierto lugar a la otra parte, que son las malinterpretaciones y la confusión, que yo espero pues, que con nuestro punto de vista os aclare un poquito más a los que tengáis dudas al respecto. Y aquí viene otra de las preguntas. ¿Somos todos los millennials iguales? Seguramente estaréis pensando que no. Y es cierto, no, ni en el mundo, ni en el mismo continente, ni en el mismo país, ni en la misma ciudad, ni en el mismo pueblo, ni en la misma empresa. Todo lo contrario, somos probablemente la generación más diversa y más global que haya existido hasta la fecha. E incluso en España, evidentemente, vivimos distintas realidades. No es la misma realidad la del, bueno, pues la del joven que dejó los estudios con el boom de la construcción en España y se puso a trabajar a los 16 años, que los que tienen una carrera, un máster y todavía no han empezado a trabajar, los que sufrieron el paro, los que están opositando, en fin, todos son millennials y cada uno tiene una realidad completamente diferente. Por ejemplo, los que ya han sido padres, de los que no, en fin, la variedad es muy, muy distinta. Pero, sin embargo, convivimos todos de alguna forma en la misma época, evidentemente. Y aquí viene un poquito a resumir, también estamos haciendo un calentamiento, por así decirlo, y quería recordaros también este concepto que comentaba en la presentación. Fijaos lo que dice Dolors, dice, Juvenoya, un miedo exagerado y racional hacia la influencia de los cambios sociales en la juventud. El concepto millennial, lo hemos comentado muchas veces, no hoy, sino en general o con muchos compañeros y demás, y en otros foros, el concepto millennial está denostado. De alguna forma se considera incluso un adjetivo calificativo con una connotación negativa. Si os fijáis, si hacéis una búsqueda en Internet, hay muchos chistes, ¿no? De que si los millennials conocen pues ciertas prácticas o culturas del pasado, ¿verdad? Con el cassette o algo, se hacen muchas bromas, muchos chistes, cuando no hay nada más ridículo que eso, porque nosotros evidentemente también de los años 80 hemos vivido muchísimas cosas y la influencia de nuestros padres también es clarísima. O sea que se hace una serie de juicios de valor, de criterios, que para mí, bajo mi punto de vista, no están para nada bien y no ayudan al progreso y a la evolución social. Por ejemplo, yo veía el otro día un autor, no voy a citar el nombre, pero bueno, evidentemente se puede encontrar en cualquier parte, que escribió un libro sobre los millennials y en una entrevista declaraba que los millennials eran un bluff, que ahora los nativos digitales pues son la generación que va a liderar ese cambio trascendental que necesitamos para progresar en la era digital. No estoy para nada de acuerdo. Antes de los nativos digitales estamos nosotros, que somos los responsables de liderar ese cambio, y a continuación vamos a ver exactamente por qué. Fijaos lo que viene. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2020 los millennials seremos el 50% de la fuerza laboral. Y luego, evidentemente, bueno, esto no es ningún vaticinio, pronto deberíamos ocupar puestos de dirección, formar familias y guiar a la sociedad.
Fijaos esta semana, perdón, leía el proyecto que está llevando a cabo la consultora Adecco, que no es la única, en la que invita a un joven a ser el CEO de la empresa durante un mes, me parece que es. Y bueno, pues evidentemente ese CEO en prácticas, llamémoslo así, ese joven evidentemente es millennial, ¿no? En este caso. Así que ya de alguna forma ese guiño que hace Adecco hacia los jóvenes, que lógicamente forma parte de un enriquecimiento bidireccional, mutuo, pues es también un guiño muy, muy importante de lo que tiene que venir a continuación. Somos, por supuesto, la generación de la disrupción. Estamos a la cabeza en el consumo, en el uso, por un lado, y en el consumo de nuevas formas de comunicación. Aquí tenéis una serie de ejemplos y nada, está de total actualidad, de rabiosa actualidad, como sabéis, el tema de Uber, de Cabify y demás, que tienen que ver también con esta era de la disrupción. No vamos a entrar en esos aspectos, pero para que veáis algunos ejemplos de empresas, de marcas que están generando cambio, un cambio exponencial en la forma de relacionarnos también, ¿no? Y como decía al principio, y es el título de la charla, los millennials somos la llave del futuro. ¿Qué es lo que pasa? Pues como dice William Gibson, que el futuro ya ha llegado, pero está desigualmente repartido. Es decir, no estamos todos los millennials de alguna forma, ni toda la sociedad, evidentemente, integrada para hacer frente a los desafíos del futuro. Y eso es un tema que voy a intentar, bueno, si no resolver, evidentemente no, pero sí poner una serie de pautas sobre la mesa que espero que os ilusionen, que os inspiren y que bueno, nos hagan un poquito reflexionar y debatir a todos hoy. Pero antes de eso nos encontramos también con una serie de problemas, ¿verdad? No penséis que voy a ser negativo toda la charla, ni mucho menos, pero sí que es importante extenderse todo lo posible en hacer esta presentación. No me acuerdo cómo es el dicho o el refrán que dice, si vas a talar un árbol, pasas 6 días afilando el hacha y uno solo talando el árbol. Pues efectivamente, o 6 horas, no sé cómo es la equivalencia, pero tener en cuenta que si hacemos una presentación o una introducción más larga es porque es muy importante contextualizar todo esto. Y ahora mismo nos encontramos también con un reto importantísimo, que es la brecha generacional. Cómo convivimos nosotros con nuestros padres que todavía no se han jubilado, muchos de ellos, a pesar de que hayan cumplido 65, incluso 70 años, cómo convivimos en la empresa, cómo convivimos con la generación X, que también pues tiene sus peculiaridades, y cómo integramos a los nativos digitales que próximamente se van a incorporar al mercado laboral. Entonces, lo que necesitamos, ante todo, es ejercer nosotros, somos la generación de los mediadores. Somos los que estamos en el medio, aún así tenemos nuestros problemas, pero fijaos que nos ha tocado ese rol de mediadores a la hora de convivir, de hacernos entender para trabajar, para comunicarnos. Es un reto importantísimo el que tenemos ahora mismo los millennials de cara a ese intercambio generacional. Y por otra parte, a pesar de ser muy consumidores de tecnología, ahora sí que estoy generalizando un poco, sin embargo, vivimos dentro de la revolución tecnológica, pero los millennials no la lideramos. Es decir, las grandes empresas las han creado gente que no era millennial, y ahora mismo los consejos de dirección no los forman millennials, y en muchos casos hay gente que es ajena a ella, es decir, que, bueno, pues no son tan simpatizantes de todas estas modernidades y de alguna forma se van autoexcluyendo, que evidentemente es una decisión muy, muy libre, pero que a la larga puede traernos alguna serie de consecuencias y de problemas. En cualquier caso, competimos, como sabéis, en un mundo global y conectado, pero al mismo tiempo no estamos del todo preparados para sobresalir. Y me adelanto un poquito a lo que vamos a ver después, y es que, fijaos, los mayores datos estadísticos que tenemos es que el futuro inmediato del empleo será la mayor parte autoempleo. Sin embargo, concretamente en España, sabéis que probablemente una de las carreras más estudiadas es Administración y Dirección de Empresas, y si hacéis una encuesta a la gente que quiere hacer Administración y Dirección de Empresas, probablemente te digan que no se les pasa por la cabeza montar una empresa, sino que quizás busquen otro tipo de
bueno, pues de motivaciones trabajando por cuenta ajena. Y eso es un problema porque necesitamos gente que tire del carro. Y por otro lado nos encontramos con las administraciones, bueno, la ley de autónomos aquí mejor dicho, la ley de autónomos aquí en España nos causa gravísimos problemas, por lo tanto os podéis imaginar por qué la gente no quiere ser autónoma, entre otras cosas. Bueno, en fin, que me enrollo. Pero la brecha digital sí que está clara y tenemos una serie de retos pendientes que resolver, entre otros los de adaptarnos a las nuevas profesiones. Y es que hay datos que dicen que, bueno, César Alierta, el directivo de Telefónica, decía que para el año 2020 se van a necesitar 3 millones de profesionales digitales, que ahora mismo no hay. La Unión Europea dice que se necesitan ya a día de hoy 900.000 profesionales en el sector tecnológico, cuyo puesto tampoco se va a cubrir, al menos por trabajadores españoles. Sí que quizás los busquen en otros países del mundo, en Rusia, en India, en Estados Unidos, vete a saber dónde, pero que nosotros en ese sentido nos tenemos que poner las pilas para ser los elegidos y en ese sentido dar ese salto de calidad que se merece en nuestro país. Ya era un tema que veníamos comentando en cuanto a las oportunidades de trabajo. Y es que trabajo hay mucho, no nos engañemos. El sector de los desarrolladores web y marketing digital, como comentaba esta mañana con una empresa, dicen que prácticamente no hay paro. El sector de los videojuegos demanda cientos de miles de profesionales para su incorporación inmediata. En fin, trabajo hay. Lo que pasa es que no hay trabajo para todos. En fin, hay que de alguna forma la formación permanente es uno de los retos más inmediatos que tenemos también y, por supuesto, la adaptación de la educación formal en ese sentido. Y fijaos, bueno, estamos inmersos en la batalla por el talento. Es verdad que nuestra generación de alguna forma espera a que otros nos resuelvan la papeleta, ¿no? A ver si convocan. Quiero decir, cuando hablo con la gente, muchos piensan, a ver si convocan nuevas, nuevas oposiciones, a ver si me dan la subvención de no sé qué. En fin, cuando hablo con algunos millennials hay cierto pesimismo y pocas ganas de tomar las riendas en ese sentido. Y este es un comentario que es muy polémico el que estoy haciendo. De hecho, cuando di la conferencia en el Santander Social Week en febrero, algunos se me echaron encima por ese tipo de comentarios, ¿no? Así que ahí dejo pie al debate, a ver si pensáis que los millennials en España somos proactivos o todo lo contrario. Pero claro, os decía al principio, los millennials somos la llave del futuro. Y me diréis, vale, ¿y cómo se cimienta eso y cuáles son los parámetros en los que te basas, Lisandro, ¿no? Bueno, pues tenemos que dar un paso adelante. Fijaos, tenemos que ser polímatas a la fuerza, es decir, conocer varias disciplinas al mismo tiempo y especializarnos en algunas en concreto, ¿no? Lo que se conoce como la transversalidad. Necesitamos incorporar habilidades blandas, lo que se conocen las soft skills, y habilidades sociales también, entre ellas, pues evidentemente las que promueve la Comisión Europea. Si os fijáis, hay cuadros por ahí que dicen cuáles eran las habilidades más demandadas para 2015 y cuáles son las más demandadas para 2020, entre las que se encuentran pues la resolución de problemas, el trabajo en equipo. Muchas veces estamos acostumbrados aquí en España a trabajar en grupo, pero no tanto en equipo. En grupo es que, bueno, pues la gente se reparte una serie de tareas y luego se comparten, pero no hay ese intercambio, esas sinergias. Tenemos un asunto pendiente, como es también la oratoria, en fin, una serie de competencias que tenemos que desarrollar en el corto plazo. Y luego, por supuesto, como comentaba antes, estamos obligados a reciclarnos profesionalmente, ya incluso nada más terminar los estudios. Se conoce como learnability. Fijaos, yo tengo 29 recién cumplidos y yo estudié traducción e interpretación. De ahí quizás, si hubiera optado por ser traductor profesional, me tendría que haber especializado. Luego cambié de sector, siempre derivado en la comunicación. Estudié para ser community manager y ahí también quizás hubiera sido necesaria una especialización. O sea, que ya no basta simplemente con hacer esos estudios formales, sino que el reciclaje tiene que ser inmediato.
y eso parece que hay gente que no lo entiende. Por otro lado, tampoco quiero que nos convirtamos en adictos a los MOOC, ya sabéis, a los cursos online masivos, tampoco es eso. Es buscar ese equilibrio entre el reciclaje continuo y la puesta en práctica de esos proyectos. Ya estoy terminando, ¿eh? Entonces, bueno, hemos dado una serie de pautas, de ideas, de sugerencias que se nos ocurren que hay que aplicar en la generación de los millennials y podemos resumirlo también en el ABC, en 3 pautas. Por un lado, el aprendizaje y la formación permanente. En España también pecamos de titulitis, seguro que por lo menos reconocéis que existe. Y ahí también nos encontramos con una disyuntiva muy importante, ¿verdad? Y lo comentaba con compañeros también que estaban en búsqueda de empleo, me decían, fíjate, Lisandro, yo hago 2 cosas, dependiendo del puesto de trabajo, saco toda la titulación que tengo o la oculto porque estoy sobrecualificado en algunos aspectos. Y otros al contrario, te pedían 50.000 títulos a pesar de que tenía esta persona pues 10 o 12 años de experiencia profesional, pero que por motivos de la vida no había estudiado una carrera, ¿no? Entonces, el tema de la titulitis es un tema que nos lo tenemos que mirar muy mucho. Por otro lado, la parte de, bueno, la actitud. La actitud es fundamental. Si no tenemos una actitud positiva, proactiva, de apertura mental, colaborativa, pues bueno, es muy difícil que nos den algo hecho ya, ¿verdad? Y por otro lado, el C, contactos, colaboración. Fijaos que cuando hablo con la gente y les hablo de LinkedIn, la gente se piensa que es una especie de páginas amarillas, ¿no? Yo he hecho mi currículum, me encanta esa frase, he hecho mi currículum y nada, a ver qué pasa, ¿no? Como si los headhunters me fueran a ofrecer 50.000 ofertas de empleo, ¿no? Que bueno, si tienes un buen perfil puede pasar porque evidentemente lo que la gente no sabe es que los reclutadores es decir, recursos humanos está bueno, pues siempre pendiente de la gente con talento, de los nuevos perfiles. Pero en LinkedIn es todo lo contrario, es una red social en la que se necesita proactividad, colaborar, cooperar, participar en los grupos, ampliar la red y esa gente que tú tienes, contactar con ella, a ver de qué manera podéis colaborar o en qué podéis ayudaros. Por lo tanto, parece que todavía, a pesar de llevar más de 10 años en el tema, esto de la web 2.0, es decir, de la reciprocidad, de la colaboración, del apoyo, de la comunicación bidireccional, como que todavía no lo hemos terminado de comprender, ¿no? Sí, yo creo que con estas 3 pautas, con el ABC, tendríamos unos ingredientes bastante interesantes bueno, pues de alguna forma acercarnos a esa vida digital de la próxima década, que es el reto con el que estamos trabajando aquí en el Plan 2020. Y esto os lo voy a dejar, como va a estar la charla grabada, no lo vamos a comentar aquí para no extendernos. Está publicado también en nuestra web, eduscopia.com, eduscopia con K, y lo pondré también en el grupo de Telegram que hemos creado para la ocasión. Y este es el primer DAFO que hemos creado sobre la generación millennial. El DAFO, si no lo conocéis, es bueno, pues una forma de representar la información a la hora de hacer o bien estudios o modelos de negocio y que corresponde a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es un documento que está en beta, está en abierto para que podáis comentarnos cualquier tipo de tema y lo vamos incorporando. Y bueno, pues aquí os lo voy a compartir para que le echéis un vistazo y que el debate siga abierto. Y bueno, pues esta es mi pequeña aportación sobre la generación millennial. Espero no haberme extendido mucho del tiempo. Y seguimos la conversación, por supuesto, en las redes sociales con el hashtag Plan 2020. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación hoy. Ahora empezaré a leer todos los mensajes que habéis publicado y le devuelvo la palabra a Luis Ángel. Muy bien, Lisandro. Pues la verdad es que fenomenal. Me ha gustado mucho la presentación porque lo que abre es luego pues posibilidad de debate, de extender algunos conceptos, de preguntar. De hecho, mira, te voy a hacer una de las preguntas que nos ha hecho aquí Juanjo, que nos dice, ¿entrarán los millennials dentro de los consejos de administración de las empresas la década siguiente o tendremos que esperar todavía al 2030?
Muy buena pregunta. Yo creo que ya la generación siguiente, fijaos, un millennial nacido en el 82, pues ya son treinta y tantos y para entonces cuarenta y tantos. La cuestión es eh, qué empresa estará dispuesta a hacerlo y qué tipo de consejo de administración. Como os comentaba el ejemplo de Adecco, pues es un tema interesante. Dependerá también de la agilidad con la que se muevan esas empresas, ¿no? De ahí que los movimientos de las startups y demás, pues probablemente tengan mucho que decir en la próxima década. Y sabéis ahora que hay una, y si no lo sabéis os lo cuento ya, hay una corriente por la cual los consejos de administración empiezan ya a colaborar con las startups, con empresas de base tecnológica creadas recientemente, eh, para justamente intercambiar esas sinergias de cómo una empresa pequeña, a priori, trabaja de forma ágil y con nuevas metodologías, cómo se puede incluir eso. Bueno, por ejemplo, está el caso de la compra de Twenty por parte de Telefónica, ¿no? Ahí tenemos un grupo de gente con talento en Twenty que se ha ido incorporando en, bueno, pues no sé si llegarán tanto como al Consejo de Administración, pero sí por lo menos en las esferas directivas de Telefónica, que les permitió aprender muchísimo en ese sentido, ¿no? Así que yo estoy convencido de que sí. Ahora habrá que ver casos particulares de qué empresa nos estamos refiriendo y de que si tienen la virtud de darnos, no sé si darnos paso, pero por lo menos de contar con nuestro punto de vista. Ahí está el debate. Eso es que yo la verdad es que pienso también que es una generación muy puente, porque yo que soy generación X, lo que pasa es que soy generación X un poco extraño, más tirando a millennial porque no por el año, sino por un poco la asimilación tecnológica. La generación X y Eso. anteriores pues están siempre un poquito pues a rastras de lo que va surgiendo pues por parte de millennials o generación Z que tienen mucha más facilidad para las tecnologías y sobre todo para aprovecharlas, o sea, para convertir las herramientas de comunicación en algo original y creativo. Así que, bueno, la verdad, fenomenal la charla, muchas gracias, Lisandro. Esto va a seguir, o sea, la conversación, el compartir enlaces, el ampliar temas, el hacer más preguntas, seguirá en el grupo de Telegram. Yo tengo bastante fe y esperanzas en que funcione el grupo de Telegram y esto no sean simplemente unos webinars todos los miércoles a las 5, sino que sea una plataforma para empezar a lanzarnos en cómo será profesionalmente todo y la vida en la década que viene, ya como anticiparnos, ¿no? Como dices tú aquí, nada empieza si tú no empiezas nada, entonces empezamos nosotros también plan 2020 poco a poco y cada vez se va convirtiendo en algo un poquito más concreto. Muchas gracias, Lisandro. Seguimos en Telegram, en las redes y seguimos con el debate. Muchísimas gracias a Cuondos, a ti Luis Ángel y a la gente que se ha apuntado hoy. Es fundamental que sigamos con el debate. Es decir, no puede ser que nos permitamos el lujo de no ampliar el debate, sobre todo en plataformas como Telegram, como Twitter, como LinkedIn, la que queráis utilizar. En fin, las redes sociales están justamente para eso. Y bueno, espero estar en contacto con vosotros porque después del verano vamos a tener sorpresas interesantes. Ya os contaremos. Bueno, un saludo Gracias. y un abrazo. Hasta luego. Pues efectivamente, va a haber muchas cosas interesantes y sobre todo vamos a compartir. Vamos a ver en qué convertimos el proyecto de Plan 2020 porque creo que es muy interesante realmente. Y, y vamos a ello, vamos a estar ahí. Aquí tenéis el enlace del grupo de Telegram, que es, si lo pincháis desde vuestro navegador t.me/condos2020 y si estáis en Telegram con poner plan 2020 os saldría. Yo creo que es un grupo en el que todos tendríamos que estar eh, escribiendo cosas, diciendo cosas y hablando de cosas que nos interesen. Esto no quiero que sean una serie de webinars porque nos apetece hacer uno sobre email marketing y otro sobre cómo van a ser los bots de Facebook. No, nosotros queremos en Cuondos y yo personalmente también que sean cosas que la gente tenga curiosidad para saber qué podemos hacer, para saber por dónde podemos tirar.
cuáles son los mercados emergentes, qué pasa con criptomonedas, qué pasa con los bots de Facebook, que también puede valer, qué va a pasar con las nuevas redes sociales que están saliendo, qué pasa con las redes sociales que están ya establecidas y parece que están teniendo problemas, o cómo es la manera de emprender en el futuro. Vamos a buscar gente y vamos a buscar personas y entre todos vamos a hablar de esto. Pues nada, os emplazo al próximo webinar el próximo miércoles a las 5 de la tarde, pero antes de todo eso, os emplazo a que estemos en Telegram, a que nos busquéis en Twitter, a que sigamos el hashtag Plan2020 y entre todos lancemos hacia adelante esto. Muchas gracias, yo soy Luis Ángel Mendaña, esto es Plan 2020, un proyecto de cuondos.com y seguimos hacia el futuro, seguimos hacia la década que viene. Que lo paséis bien, buenas tardes, hasta luego.